Buenas tardes, alumnos. Hoy día vamos a terminar de ver lo que estaba pendiente de la distribución normal. Entonces vamos a terminar, ¿cierto? Lo que estaba pendiente el otro día. Les voy a dejar, voy a cerciorarme que esté grabando. Ahí sí. Vamos a ver el chat también, que se haya iniciado la grabación. Perfecto. Les voy a compartir escritorio para que así vayan viendo las diapositivas, ¿ya? Entonces, el otro día, ¿cierto? Vimos lo que eran las variables aleatorias discretas, vimos, ¿cierto? Los modelos discretos. Entonces, ahora pasamos cuando nosotros queremos trabajar, ¿cierto? La variable aleatoria continua. Y la variable aleatoria continua, ¿por qué, cierto, pasa a ser aleatoria? Porque trabaja bajo una función de densidad. O sea, las probabilidades que se encuentran, ¿cierto?, de una variable se trabajan a través de una función de densidad. Entonces, cuando nosotros vimos en los modelos discretos, ¿cierto? Vimos que cuando se encontraba entre dos valores, la probabilidad, ¿cierto? La variable se encontraba entre dos valores. Nosotros decíamos que X, ¿cierto? La variable era mayor que el valor. A era menor, en este caso, ¿cierto? Menor o igual. En este caso de la continua es distinto a la discreta, porque la continua, chiquillos, si algo es menor, es lo mismo que menor o igual porque el valor lo toma igual. Pero en la discreta no. Si es menor, no toma el valor. ¿Ya? Si es mayor, no toma el valor. Entonces, por tanto, la continua, ¿cierto? Como trabaja, ¿cierto? Son mediciones, el recorrido que tiene son mediciones que están en los reales. Entonces, por tanto, puede tomar cualquier valor en un intervalo. Para calcular ahora las probabilidades que se encuentran entre dos valores, entre A y entre B, entonces en la discreta, ¿cierto? Nosotros decíamos que X era mayor que A, ¿cierto? Mayor o igual que A y menor o igual que B. O sea, nos daba, ¿cierto? Ahí efectivamente para poder calcularlo, pero acá en la continua no. Para poder encontrar, ¿cierto? El área o proporción entre A y B se basa en la siguiente fórmula: la probabilidad de que X sea menor o igual que el lado derecho, ¿cierto? Que el valor que está hacia la derecha, menos la probabilidad de que X sea menor al valor que está en la izquierda. Entonces, ¿por qué ahí debería ser mayor, ¿cierto? Pero se le resta, ¿cierto? Se le resta, entonces quedan los dos en las mismas direcciones, hacia la izquierda. Entonces, de esa forma, nosotros calculamos ahora el área o proporción entre dos valores, ¿cierto? Restando esas probabilidades. Si nosotros restáramos la probabilidad de que X sea menor o igual que A, menos la probabilidad de que X sea menor o igual que B, nos da una probabilidad negativa. Ello no puede ocurrir. Las probabilidades viven entre 0 y entre 1, ¿ya? Entonces, por tanto, de esa forma vamos a trabajar ahora las probabilidades bajo una distribución importantísima que es la distribución normal, ¿ya? Y esta distribución normal se modela para un gran número de variables. Entonces, notacionalmente, ¿cierto? Los libros la encontramos escrita, ¿cierto? Esta distribución normal como una función, ¿cierto? Distribución normal que tiene dos parámetros importantes, que son los parámetros que es la media, ¿cierto? La media poblacional, que es denotada con la letra griega mu, ¿ya? Y sigma, que es denotado con esa letra a la desviación estándar de toda la población. Entonces la distribución normal vive, ¿cierto?, bajo esos dos parámetros importantes. Entonces notacionalmente, ¿cierto?, se escribe una variable X, ¿cierto?, esa variable que sigue una distribución, el símbolo este indica se distribuye o tiene distribución normal con media, ¿cierto? Mu, que es la media de toda la población y la desviación estándar de toda la población. Entonces, por tanto, ¿cómo está construida esta función de densidad de una variable aleatoria normal?
está constituida de la siguiente forma, que es 1 sobre la desviación estándar, ¿cierto? El parámetro que lo compone esta distribución, por la raíz de 2pi, por la exponencial de menos la variable, ¿cierto? Le restamos el promedio poblacional, que es otro parámetro que acompaña a mi distribución, lo elevamos al cuadrado sobre 2 veces, ¿cierto?, la varianza. Entonces, por tanto, lo que nos indica el recorrido, que la variable está entre menos infinito e infinito, ¿cierto? Pertenece a los reales, tal como la media también, que pertenece a los reales, y la desviación estándar, la restricción que tiene es que la desviación estándar debe ser mayor que 0, chiquillos. ¿Por qué? Porque si no, esto se nos indefine. Un número partido por 0, esto se nos va al infinito, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí, ¿cierto?, no podríamos tener un cálculo, y les voy a mostrar cómo quedan entonces formada esta distribución normal. La distribución normal, una de las características importantes que tiene es que es simétrica, ¿ya? Entonces, por tanto, cuando nosotros vimos el histograma, ¿cierto? Cuando teníamos un histograma que tenía un comportamiento simétrico, ¿cierto? En el centro de la distribución se encuentra el promedio, en este caso el promedio de la población, el parámetro que acompaña a mi distribución normal, y en ambos lados, ¿cierto?, se encuentra la desviación estándar. En el lado izquierdo, ¿cierto?, el promedio resta la desviación estándar, y en el lado derecho el promedio más la desviación estándar. Entonces, por tanto, queda una forma, ¿cierto?, completamente simétrica, como la campana de Gauss, ¿ya? Entonces, por tanto, la distribución, ¿cierto? El promedio que nos indica, ¿cierto?, nos informa sobre la posición que tiene esta distribución, y la dispersión, que es la desviación estándar, nos entrega cómo están dispersos nuestros valores con respecto al promedio. Entonces, si es más amplia la campana, ¿cierto?, indica que la desviación estándar es más grande, pero si la campana, ¿cierto?, es más, se aprecia que es más, es cierto, delgada, es porque la dispersión de los datos, ¿cierto?, está más cerca del promedio. Entonces, por tanto, ahí nos va a quedar una campana más, ¿cierto?, delgada, como ustedes observan en estas tres distribuciones, chiquillos. Ustedes observan acá en la distribución 1, se observa, ¿cierto?, una distribución normal con media 50 y desviación estándar 10, ¿cierto? Se ve acá, ¿cierto?, que el promedio en el centro está el promedio, ¿cierto? Ahí, 50. En la distribución 3 se encuentra que el promedio es 80 en esta distribución, ¿cierto? En el centro se encuentra el promedio. Y la distribución 2, ¿cierto? También la media, ¿cierto?, es 80. Pero, ¿cierto?, nosotros vemos aquí que en la forma de las campanas, en la dispersión, ¿cierto?, se ve que la campana de la distribución 3 es más, ¿cierto?, es simétrica, pero más delgada en comparación a la distribución 1 y 2. Si nosotros podemos darnos cuenta, la desviación estándar que tiene esta forma es, ¿cierto?, 5. Entonces, por tanto, ¿cierto?, se encuentra acá la 80, ¿cierto?, menos la desviación estándar, que sería 75. Entonces, después viene 50, 50, ¿cierto? Y así, ¿cierto?, sucesivamente. Mientras que en la desviación estándar de la distribución 1 y 2, ¿cierto?, la desviación estándar es más amplia, es de 10, va de 10 en 10. Entonces, por tanto, la campana, la forma de la campana es más amplia, ¿cierto?, que la distribución 3, que tiene la desviación estándar más pequeña. Entonces, de ahí podemos nosotros rescatar, ¿cierto?, y hacernos preguntas a través de una variable de interés. Por ejemplo, aquí nos hablan de un coeficiente intelectual. Nos dice que los puntajes del test de inteligencia para adultos sigue una distribución normal con media 100 puntos y desviación estándar de 15 puntos.
Entonces, a partir de este modelo, ¿cierto? Se pueden hacer preguntas tales como ¿qué proporción de adultos tendrán un coeficiente intelectual menor que 130? O también, ¿cierto? Se puede preguntar cuál es la probabilidad de que el coeficiente intelectual sea menor que 130. Entonces ahí, ¿qué es lo que nosotros andamos buscando? ¿Cierto? A través de una distribución normal que tiene un promedio poblacional, ¿cierto? De 100 puntos y una desviación estándar poblacional de 15 puntos, ¿cierto? Aquí en el centro se encuentra la media, que serían 100 puntos. Aquí se encuentra la media, que serían 100 puntos, ¿cierto? Y a la izquierda se encuentra 85, ¿cierto? La media menos 15, después 70. A la derecha es la media más, ¿cierto? La desviación estándar, 115, 130. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar, ¿cierto?, qué proporción de adultos o cuál es la probabilidad que el coeficiente intelectual sea menor que 130, andamos buscando el área que está hacia la izquierda de 130. Si nosotros quisiésemos encontrar cuál será la probabilidad de que el coeficiente intelectual sea mayor que 85, entonces ahí, ¿cierto?, sería de esta forma, ¿cierto? Tomaríamos el 85 y sería hacia la derecha. Eso tendríamos que tomar, ¿cierto? Si nos preguntaran si la probabilidad, ¿cierto? Aquí vamos a escribirla, si la probabilidad de X sea mayor a 85. Entonces, por tanto, de esa forma, nosotros andamos encontrando ahora el área a la derecha de 85. Entonces, de esa forma, a partir de este modelo, ¿cierto? Se pueden calcular las probabilidades. Entonces, también en la distribución normal, ¿cierto? Para cualquier distribución normal se cumplen tres propiedades importantes que cuando nosotros, ¿cierto? Vemos la campana de Gauss, cuando nosotros encontramos acá, ¿cierto?, a una desviación estándar, indica que el 68,3% de las observaciones se encuentran a una desviación estándar, ¿ya? El promedio menos una desviación estándar, el promedio más una, ¿cierto?, desviación estándar. El 95,4% de las observaciones se encuentran a dos desviaciones estándar, ¿ya? Entonces ahí se encuentran en el lado izquierdo el promedio menos dos desviaciones estándar y en el lado derecho el promedio más dos desviaciones estándar. Y también, ¿cierto?, nos dice que el 99,7% de las observaciones se encontrarán a tres desviaciones estándar de la media. Entonces, por tanto, ahí, ¿cierto?, representado gráficamente, se observa, ¿cierto?, que un 99,7% de las observaciones se encuentran, ¿cierto?, en el lado izquierdo, el promedio, menos tres veces la desviación estándar, y en el lado derecho, ¿cierto?, el promedio más tres veces la desviación estándar. Entonces, para poder encontrar, ¿cierto?, ciertas probabilidades a través de una distribución normal, no la podemos encontrar a través de la distribución normal en bruto, pero sí nosotros podemos encontrarla, chiquillos, a través de la distribución normal estándar. Entonces, ¿cómo, cierto? ¿Cómo me dirán ustedes de qué forma pasamos de la distribución normal a la distribución normal estándar? De esta forma se debe pasar, ¿cierto?, a través de un proceso de estandarización. Entonces, este proceso de estandarización, chiquillos, ¿qué es lo que conlleva? Conlleva que la variable, ¿cierto? Nosotros tenemos acá nuestra variable de interés, que es variable aleatoria continua, ¿cierto? Esta variable es nuestra variable aleatoria continua. Y esta variable, ¿cierto?, toma una distribución, ¿cierto? Se distribuye normal con promedio, la media en sí y la desviación estándar en sí, poblacional. Entonces ahora, para poder estandarizarla, ¿cierto?, se debe ahora transformar esta variable en una variable estandarizada que se va a llamar Z, esta variable estandarizada. Entonces esta variable estandarizada, ¿cierto?, Z, ¿quién va a ser? La misma variable en bruto, la misma variable, ¿cierto?, que está en bruto, sin estandarizar, X, se le resta
el promedio poblacional, el parámetro que acompaña la distribución normal en bruto, sin estandarizar, y se le divide la desviación estándar, ¿cierto?, poblacional en bruto que tiene nuestra distribución normal. Entonces ahora esta variable estandarizada tiene distribución normal 0, 1, media 0 y desviación estándar 1. Entonces, por tanto, ¿cierto? Ya no vamos a trabajar con la variable en sí, x, sino que ahora a través de esa variable nosotros la vamos a estandarizar. Y esta variable, esta distribución estandarizada, ¿cierto? Se llama distribución normal estándar, que tiene media 0 y desviación estándar 1. ¿Ya? Entonces podemos ver acá representada mediante esta tabla, que esta tabla representa el área que se encuentra a la izquierda, ¿ya? Entonces, como se ve gráficamente acá representado, aquí aparece la distribución, la función de densidad calculada a través de una integral, ¿cierto? Y ahí nosotros podemos observar que la media, ¿cierto? La media es 0 y la desviación estándar es 1. La desviación estándar es 1, por tanto aquí la raíz de 2pi queda sola y acá la variable, aquí estamos integrando, ¿cierto? Con respecto a z, ¿cierto? Entonces, por tanto, la variable aquí va restado el promedio, pero el promedio es 0. Entonces, por tanto, queda la variable al cuadrado sobre 2 veces la varianza. Y la varianza, ¿cierto? Es 1 porque la desviación estándar es 1. Entonces, por tanto, 1 al cuadrado es 1. Entonces, todos estos cálculos que ustedes ven acá en esta tabla fueron calculados a partir de esta integral, ¿ya? Que es el área que se encuentra a la izquierda ahora de nuestra variable, ¿cierto? Z, de nuestra variable estandarizada. Entonces, acá están los valores de Z, ¿cierto? En cada una de estas filas se encuentran los valores de la probabilidad acumulada, ¿cierto? Los valores de la distribución acumulada de la distribución normal estándar. Entonces se ve ahí, ¿cierto? Que a medida que va aumentando los valores, ¿cierto? Que son 3,3, ¿cierto? Llega máximo hasta 3,9, son valores pequeños. Y en la columna, ¿cierto? También 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces eso indica que esos valores son cuando nosotros queremos encontrar un ejemplo que el z tiene un valor 0,56. Nosotros buscamos acá en la tabla 0,5 en la fila y buscamos el 6 en la columna. Entonces, por tanto, acá la probabilidad, ¿cierto?, de que z sea menor a 0,56, ¿cierto? Miramos acá 0,56 y sería el valor de 0,7123, por decirles un ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí nos están indicando, ¿cierto?, de que z debe ser menor o igual que z. Y ese z pequeño que aparece ahí es el valor que va a tomar, ¿cierto?, nuestra distribución normal estándar. Entonces vamos a ver el cálculo de áreas ahora, ¿cierto? Y el cálculo de áreas nos indica lo siguiente, nos indica, ¿cierto?, que el área de la distribución normal estándar dice que se encuentra a la izquierda de z igual a 1,22. Entonces ahí, ¿cierto?, lo vamos a hacer acá mismo en la diapositiva, vamos a rayar, ¿cierto?, la probabilidad de que x sea menor que 1,22. Ahí le puse x, es z. Entonces ahí vamos a borrarle. Ahí. Esto es z. Ya la variable se encuentra estandarizada. Entonces nos dicen, encuentren directamente el área de la distribución normal que se encuentra a la izquierda de 1,22. Entonces, ¿cierto? Acá nosotros encontramos ese valor directamente en la tabla porque está a la izquierda. Entonces, ahí en la izquierda nosotros miramos, ¿cierto? Miramos el valor de 1,22. Entonces, miramos acá donde dice 1,2. 1,2. Entonces decimos 1,20, 1,21 y 1,22, ¿ya? Que sería
0,8888. 0,8888. Entonces ahí nosotros, ¿cierto? Lo representamos, lo escribimos, ¿cierto? Lo escribimos la diapositiva abajo, ¿cierto? Que sería 0,8888. Se pueden encontrar, ¿cierto?, el área directamente, como también trabajar a través de una variable en bruto, transformarla también. En esta parte, ¿cierto?, les voy a dejar listo el A, y lo otro que me interesa ver, ¿cierto?, es el C. Ver cuando se encuentran ahora entre dos valores, entre A y entre B. Entonces acá dice encuentre el área de la distribución normal estándar que se encuentra entre 0 y 1,22. ¿Ya? Entonces, por tanto, acá nosotros lo encontramos, ¿cierto? La probabilidad de que Z esté entre 0 y esté entre 1,22. Entonces, de esa forma, chiquillos, se recuerdan en la primera parte cuando iniciamos la clase, cuando yo les dije cómo podíamos encontrar ahora una probabilidad que se encuentre entre dos valores, entre A y entre B. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos encontrarla? Sería, ¿cierto?, a través de la probabilidad de que Z sea menor o igual que B, y B sería 1,22, y se le resta la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0, ¿ya? Menor o igual que 0, o sea, el lado, ¿cierto?, A. 0 tomaría, ¿cierto?, el valor que tiene A. Entonces, por tanto, acá, de que Z sea menor o igual que 22, ¿cierto? Nosotros encontramos que eso es, ya lo calculamos, que sería 0,8888. 0,8888. Se le resta, ¿cierto?, la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0. Se va a la tabla y se ve dónde está el 0. ¿Dónde está el 0? Entonces nosotros miramos acá al principio que Z toma el valor 0, 0, y en la columna también 0, 0. Entonces eso sería 0,5000. Entonces lo reemplazamos abajo, ¿cierto? Reemplazamos esa probabilidad, que sería 0,5000. Entonces, por tanto, la probabilidad que nos da sería igual a 0,3888. 0,3888. Entonces, de esa forma, ¿cierto?, nosotros encontramos ahora el área que se encuentra entre dos valores, ¿cierto?, entre A y entre B. Entonces, también vamos a desarrollar el puntaje del coeficiente intelectual, que nos dice, suponga que definimos a X como los puntajes del coeficiente intelectual del test de inteligencia. Y esto tiene una distribución normal, nos dice, con media 100 y desviación estándar de 15 puntos. Entonces ahí, a través de esa variable, ¿cierto?, nosotros vamos a abrir la pizarra para poder, ¿cierto?, desarrollar los puntajes del coeficiente intelectual, y vamos ahora a desarrollar acá en la pizarra. Entonces, la variable, ¿cierto?, la variable de interés, lo primero que tenemos que hacer siempre, chiquillos, es definir la variable de interés, ¿ya? X. Entonces, por tanto, Y, W, o sea, la letra que le quieran colocar, pero definir la variable de interés, ¿ya? Y esta variable acá es el puntaje, ¿cierto? El puntaje del coeficiente, ¿cierto?, intelectual del test de inteligencia.
del test de inteligencia. Y esta variable, ¿cierto? Tenemos que identificar cómo es su distribución. ¿Qué distribución tiene X, ¿cierto? La variable se distribuye, el símbolo de la distribución se distribuye normal, ¿cierto? Con la letra N, que alude a que la distribución es normal. Con media, ¿cierto? La media la identificamos con la letra griega mu, el parámetro, ¿cierto? La media poblacional que acompaña mi distribución normal, que sería 100 puntos, ¿cierto? Y desviación estándar de 15 puntos. Entonces, por tanto, ahí ya tengo, ¿cierto? Cómo está, de dónde rescatar ahora las probabilidades que vienen a continuación, las preguntas que vienen a continuación. Entonces nos preguntan, nos dicen, ¿qué proporción de adultos tendrá un coeficiente intelectual menor a 85 puntos? Entonces ahí, ¿cierto? Nos vamos a la pizarra y nosotros debemos responder, ¿cierto? La letra A. Y la letra A, ¿cierto? Sería la probabilidad de que la variable, ¿cierto? X sea menor que 85. Entonces ello, ¿cierto? Sería igual a ¿cuánto? Nosotros vimos, chiquillos, que la distribución normal estándar, los valores eran pequeños, ¿cierto? Entonces, por tanto, acá debe ocurrir un proceso de estandarización. Porque nosotros acá, ¿cierto? No encontramos estos valores en la tabla, porque esta variable está en bruto todavía, no está estandarizada. Pero viene a través de una distribución normal de media 100 y desviación estándar de 15. Entonces nos están preguntando el área a la izquierda de 85. Entonces, por tanto, lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Ahí nosotros ahora lo estandarizamos. Y estandarizamos ambos lados, ¿cierto? El lado, ¿cierto? La variable como los valores que toma la variable, respetando, ¿cierto? La dirección que nos entregan. Entonces, por tanto, ahí sería la variable en bruto. Para transformarlo, ¿cierto? Ahora le restamos su media y le dividimos su desviación estándar. Eso menor que 85, ¿cierto? Le restamos su media, que sería 100. Le restamos la media, que sería 100. Y le dividimos la desviación estándar, que sería de 15. Entonces, por tanto, nosotros decimos, ¿quién es X menos mu dividido en sigma? ¿Cierto? Eso es la variable, ¿cierto? Estandarizada, que sería Z. Le respetamos, ¿cierto? El área que se encuentra a la izquierda y ahora restamos, ¿cierto? 85 menos 100 dividido en 15, entonces nos da menos 1,0. 1 negativo, ¿ya? Entonces, en la tabla, ¿cierto? En la tabla nosotros encontramos para valores positivos. Nosotros acá también podemos encontrarlo directamente en el R, ¿cierto? El cálculo, al igual que cuando vimos la distribución binomial y la Poisson, nosotros podemos encontrar la distribución normal estándar a través del R, ¿cierto? Con áreas que se encuentran a la izquierda, a la derecha, valores negativos, positivos, ¿cierto? Directamente. Y lo vamos a abrir para que nos quede, ¿cierto? Más rápido de calcularlo que en la tabla teórica. Entonces, nosotros ahora vamos a abrir el R. Ustedes también lo abren cuando vayan viendo esta grabación, chiquillos. Entonces ahí voy a cerrarlo porque delante lo dejé abierto y no me quiere cargar cuando está abierto. Es mañoso el R. Entonces cargamos el paquete R Commander. Ahí cargamos. A ustedes les abre directo, a algunos, otros lo tienen que cargar como yo. Y ahí nos va a aparecer el programa R Commander. Ya. Entonces, ahora para poder encontrar, ¿cierto? Este cálculo, nos vamos a distribuciones, esa probabilidad,
nos vamos a distribuciones continuas y nos vamos a distribución normal y nos vamos a probabilidad normal acumulada, probabilidades normales acumuladas. Entonces, por tanto, en los valores, ¿cierto?, de la variable, los valores de la variable, nos dice que es 1,0 pero negativo. Entonces le colocamos menos 1,0. ¿Ya? La media, ¿cierto? Por defecto, el R ya la tiene por defecto, que es la media 0, desviación típica 1, que corresponde a la distribución normal estandarizada. La cola nos dice acá la dirección, está hacia la cola izquierda o la derecha. Si es menor o menor o igual, es la cola izquierda. Si es mayor o mayor o igual, es la cola derecha. Entonces nos dice que es la cola izquierda. La cola izquierda, ¿por qué? Porque nosotros nos vamos a ver la pizarra, ¿cierto? Y vemos la dirección. ¿Qué dirección toma? La dirección izquierda, ¿cierto? Entonces, por tanto, nos vamos ahí al R. Y ahí le colocamos aceptar, ¿cierto? Aceptar. Y nos da una probabilidad de 0,1587. 0,1587. Inmediatamente nos entregó, ¿cierto?, esa probabilidad. Y nosotros acá entonces la contestamos, que sería la probabilidad de 0,1587. Entonces, por tanto, la respuesta, ¿cierto? La respuesta, por tanto, ¿cierto? La proporción de adultos, la proporción de adultos que tiene un coeficiente intelectual, menor a 85 puntos, es de 0,1587. Entonces, si les pregunto qué porcentaje de adultos, un 15,87%, ¿cierto?, de los adultos tienen un coeficiente intelectual menor a 85 puntos. Entonces, en este sentido se le estaba preguntando solo por la proporción. Entonces, se responde con la proporción, no con en términos de probabilidad, no con el porcentaje. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Entonces nos entregaron ahí, lo voy a dar. Dice después la letra C. En la letra B nos preguntan la proporción de adultos que tienen un coeficiente intelectual mayor a 85. Ahí tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero con la dirección ahora hacia el área superior, no inferior. La letra C, ¿cierto? La letra C debemos, ¿cierto? Nos preguntan qué proporción de adultos tendrá un coeficiente intelectual entre 85 y 115 puntos. Entonces ahí, ¿cierto? Nosotros debemos encontrar, vamos a la pizarra, entre A y B, los límites, ¿cierto? Los valores entre A y entre B, ¿ya? Entonces ahí abrimos otra página y respondemos, ¿cierto?, la letra C. Y la letra C nos preguntan por la probabilidad de que se encuentre entre 85, ¿cierto?, y 115 puntos. Entonces, por tanto, nos preguntan entre A y B, ¿cierto? La vamos a hacer acá abajo el desarrollo. La probabilidad
¿cierto? Tiene que ser de que X sea menor o igual que 115, ¿cierto? Menor o igual que B menos la probabilidad de que X sea menor o igual que A. Y A sería 85. ¿Ya? Entonces, por tanto, acá los valores son altos, debemos estandarizar. Entonces, al estandarizar, ¿cierto? Nosotros decimos que la probabilidad de que X, ¿cierto? Estandarizado, X se le resta el promedio, ¿cierto? Y se le divide la desviación estándar, será menor o igual que 115, ¿cierto? Se le resta el promedio sería de 100 puntos, ¿cierto? Y dividido en la desviación estándar, que sería 15. Nosotros encontramos ya, ¿cierto? Esto que está acá, que sería menos, ahí le bajamos a 0,1587. Ya tenemos calculada esa probabilidad. ¿Ya? Nos queda calcular la de este lado. Entonces, por tanto, nosotros sabemos que esta estandarización es la variable z. Entonces, la probabilidad de que z sea menor o igual que 115 menos 100, ¿cierto? 15 sobre 15, 1, 1 positivo. 1 positivo, ¿cierto? Se le resta a 0,1587, lo que nosotros ya, ¿cierto? Lo calculamos. Y z, ¿cierto? Menor o igual que 1, ¿cierto? Nosotros lo podemos encontrar también directamente en la tabla o directamente en el R. Y si lo vemos en la tabla, ¿cierto? O lo vemos en el R, nosotros lo vemos acá, ¿cierto? 1 está hacia la izquierda, entonces encontramos que 1,00, ¿cierto? Vemos que es 0,8413, 1,0 y en la columna 0, 0,8413. Entonces ahí, ¿cierto? Nos vamos a completarlo, que sería, encontramos esa probabilidad, ¿cierto? 0,8413, que al calcularla en el R, ¿cierto? Nos va a dar lo mismo, menos 0,1587, y le restamos. Entonces, ahí restamos 0,8413, 0,8413 menos 0,1587. Entonces nos da 0,6826. 0,6826. Entonces, por tanto, ¿cierto? La respuesta vamos a anotar vamos a pasar a la diapositiva siguiente, a la lámina siguiente, y se da respuesta, ¿cierto? A la letra C. Entonces, por tanto, ¿cierto? Por tanto, la proporción de adultos que tiene coeficiente intelectual entre 85 y 115 puntos, es de 0,6826. Si lo pedimos en términos de porcentaje, un 68,26% de los adultos tiene un coeficiente intelectual entre 85 y 115 puntos. ¿Ya? Entonces ahí viene un proceso, ¿cierto?, de la variable en bruto, y de la variable en bruto se estandariza y se obtiene ahora esa probabilidad. ¿Ya? Entonces así se trabaja con la distribución normal, propiamente tal. A través de la distribución normal en bruto, ¿cierto?, nosotros obtenemos ahora la estandarización y luego podemos, ¿cierto?, trabajar con la distribución normal. Esto existen ciertas aproximaciones, ¿cierto?, cuando la
distribución binomial tiene un n bastante grande, ¿cierto? Considerando de 30 hacia arriba, también se puede trabajar aproximando, no trabajar con la distribución binomial propiamente tal, sino que también se puede aproximar a la distribución normal. Entonces ahí nosotros vemos que la binomial, ¿cierto? Los parámetros de la binomial es n y p. La esperanza, el promedio de una variable que sigue una distribución binomial es n por p, el número de ensayos por la probabilidad de éxito. Y el promedio, ¿cierto? El promedio de la binomial, perdón, la desviación estándar de la distribución binomial es el número de ensayos por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Entonces, ¿qué se hace acá en el proceso de estandarización? ¿Cierto? La variable que se distribuye binomial con un n mayor a 30, ¿cierto? Con un n mayor a 30, se puede aproximar, ¿cierto?, a trabajar ahora con la distribución normal estándar. Se le resta, ¿cierto?, el promedio de la binomial, que sería el número de ensayos por la probabilidad de éxito, y se le divide la desviación estándar de la binomial, ¿cierto?, que sería el número de éxitos por la probabilidad, el número de ensayos por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Entonces ahora esta nueva variable se distribuye normal 0, 1. Cuando tenemos Poisson, ¿cierto? Cuando la Poisson, lambda, ¿cierto? Es mayor a 10, cuando el lambda acá, ¿cierto? Es mayor a 10, entonces lambda, ¿cierto? Nosotros podemos aproximar también la Poisson a la distribución normal. Entonces, por tanto, la variable que se distribuye Poisson se le resta el promedio de la Poisson. El promedio de la Poisson es el mismo parámetro, lambda. Y se divide la desviación estándar de la Poisson. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y la varianza de la Poisson es el mismo parámetro, ¿ya? Y esto se distribuye normal 0, 1, ¿ya? Eso es para también que lo tengan igual en consideración de que se pueden hacer ciertas aproximaciones cuando, ¿cierto? En el caso de la binomial, el número de ensayos sea bastante grande, mayor a 30, y el lambda, ¿cierto? El parámetro que acompaña la Poisson sea mayor a 10. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿cierto? Vamos a hacer el ejemplo 1 y vamos a hacer el ejemplo 3 de las diapositivas. Ya posteriormente, la próxima semana, vamos a hacer el ejercicio, los de la guía, para que ustedes también lo puedan tener. Y ahí para que puedan, ¿cierto?, ir después desarrollando su prueba. Entonces, dice así, dice CX, una variable aleatoria que representa el número de partes por estar mal estacionado en un día, ¿cierto? En una hora en días laborales en Talca. La distribución de probabilidades es la siguiente. Entonces, ¿cierto? Nos indican ahí que la probabilidad de que saquen un parte, nos dicen que es la misma probabilidad de que saquen 5 partes. Entonces, para poder, ¿cierto?, completar esa tabla y sea una distribución discreta legítima, ¿cuánto me falta para llegar a 1? Me falta 0,40, ¿cierto? Ahí sumamos 0,60. Entonces, por tanto, la probabilidad de que saquen un parte sería 0,20 y la probabilidad de que saquen 5 partes sería 0,20. Entonces, por tanto, la probabilidad de que saquen un parte es igual a la probabilidad de que saquen 5 partes, que sería igual a 0,20. Luego nos preguntan por el número esperado, ¿cierto? El número esperado de partes por estar mal estacionado en Talca. Entonces ahí nos están haciendo referencia, ¿cierto?, a que debemos calcular el promedio. El número esperado indica que es el promedio de partes por estar mal estacionado en Talca. Recordar que el promedio, chiquillos, se puede escribir como valor esperado, el número esperado, la esperanza de X, la esperanza de la variable aleatoria, el primer momento,
sea, se puede preguntar de diversas maneras, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿cómo es la fórmula del número esperado, chiquillos? Vamos a la pizarra. Vamos a ir a la pizarra, ¿cierto? Y ahí vamos a ir completando. Ahí vamos a ir completando, ¿cierto? Lo que nos está faltando. Vamos a pasar a otra hoja. Vamos a pasar ahí a otra hoja. Entonces nos indican ahí que el promedio, ¿cierto? Del ejemplo 1, X, ¿cierto? Identificamos la variable de interés, es el número de partes, por estar mal estacionado, en una hora en días laborales en Talca. En una hora en días laborales en Talca. En días laborales en Talca. Entonces, dice ahí que tiene un recorrido, ¿cierto? De una distribución de probabilidades. Entonces, por tanto, nos indican ahí, ¿cierto? Que la esperanza, nos preguntan por el promedio de partes. Y el promedio de partes se calcula a través de la esperanza, ¿cierto? La esperanza de la variable aleatoria, ¿cierto? X, que sería, ¿cierto? Es igual a la sumatoria de i igual 1 hasta k, ¿cierto? En este caso k es 5, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? K es 5. Vamos a corroborar, sí, ¿cierto? K es 5. Entonces, por tanto, nos indica ahí que es x sub i multiplicado por la probabilidad, ¿cierto? Asociada a la variable. Entonces, por tanto, ello indica que sería 1, que sería x1, que se toma el valor 1, ¿cierto? Que tiene un parte, por la probabilidad de que saquen un parte, que sería 0,20, más 2, que serían, ¿cierto? Dos partes, multiplicado por la probabilidad de que hayan sacado dos partes, que sería 0,10, más 3, ¿cierto? Que sería x3, el valor que toma x3, por 0,20, que es la probabilidad de que saquen tres partes, más 4 multiplicado por 0,30 y más 5 multiplicado por 0,20. Entonces eso nos lleva, ¿cierto? Ahí lo calculamos el promedio, y al calcularlo, ¿cierto? 1 por 0,20 más 2 por 0,10 más 3 por 0,20 más 4 por 0,30 más 5 por 0,20. Entonces llegamos a que el promedio, ¿cierto? El promedio es igual a 3,2. A 3,2 partes. 3,2. Entonces, por tanto, tenemos que anotar, ¿cierto? La interpretación. Vamos a escribir la interpretación en otra página, ¿cierto? Entonces, por tanto, el promedio de partes, por estar mal estacionado,
mal estacionado en una hora, en días laborales en Talca, es de 3 a 4 partes, ¿cierto? Es de 3 a 4 partes por hora. ¿Ya? Entonces, por tanto, de esa forma, ¿cierto? Nosotros interpretamos el promedio, ¿ya? Pero lo dejamos, lo mantenemos en su valor que corresponde, ¿cierto? Al cálculo del valor que toma ahí, que sería 3,2. En la interpretación cambiaría, ¿ya? Entonces, nosotros vamos ahora a calcular, nos piden también calcular la desviación estándar. ¿Cuál es la desviación estándar de X? Que sería, ¿cierto? La desviación estándar, que sería la desviación estándar del número esperado de partes, ¿cierto? Por estar mal estacionado en Talca. Entonces ahí vamos a la pizarra y abrimos otra hojita para calcular la desviación estándar. Y la desviación estándar proviene a través de la varianza, ¿ya? Entonces la varianza de X viene calculada a través del segundo momento, de la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado, eso es el segundo momento, y le restamos ahora el promedio de la variable, ¿cierto?, aleatoria al cuadrado. Entonces nosotros, ¿cierto?, sabemos que la esperanza elevado al cuadrado sería igual a 1 hasta 5. ¿De quién? De cada valor de la variable al cuadrado multiplicada por su probabilidad, ¿ya? Y a ello le restamos, el promedio ya lo tenemos, ¿cierto? Que sería 3,2 al cuadrado. 3,2 al cuadrado. Entonces ahí nosotros, ¿cierto?, tenemos que encontrar ahora el segundo momento, que sería, ¿cierto?, x sub y al cuadrado multiplicado por su probabilidad. Entonces ahí tenemos que 1 al cuadrado, ¿cierto?, que es 1 por 0,20 más 2 al cuadrado, que sería 4 por 0,10 más 3 al cuadrado, que sería 9 por 0,20 más 4 al cuadrado, que sería 16 por 0,30 más 5 al cuadrado, que sería 25 por 0,20. Ahí tenemos, ¿cierto?, el segundo momento. A ello le tenemos que restar 3,2 al cuadrado, ¿cierto? Y 3,2 al cuadrado nos da el valor de 10,24. Nos da el valor de 10,24. Entonces, por tanto, calculamos el segundo momento y el segundo momento nos da lo siguiente. Entonces tenemos que multiplicar 1 por 0,20, ¿cierto? Más 4 por 0,10, más 4 por 0,10, más 9 por 0,20, más 16 por 0,30, más 25 por 0,20. Entonces ahí llegamos a que es 12,2, le restamos, ¿cierto?, menos 10,24 y llegamos a la varianza, ¿cierto?, que es igual a 1,96, la varianza.
1,96. Lo que nosotros, ¿cierto?, queremos obtener a través de la varianza es la desviación estándar del número de partes, que sería la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la raíz cuadrada de 1,96. La raíz cuadrada de 1,96 tenemos que es 1,4. La desviación estándar 1,4. Entonces, por tanto, ahí, ¿cierto? Nosotros ahora lo interpretamos, escribimos el valor de la desviación estándar. Entonces, por tanto, la desviación estándar, vamos a otra página para interpretarlo, ¿cierto? Entonces, acá lo escribimos. Entonces, por tanto, la desviación estándar, por tanto, la desviación estándar del número de partes, ¿cierto? Del número de partes por estar mal estacionado, en Talca, es de 1 a 2 partes por hora. Es de 1 a 2 partes por hora. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ¿cierto?, vamos interpretando la desviación estándar. Luego lo que nos preguntan también cuál es la probabilidad de que en un día a la semana cualquiera se saquen menos de 3 partes. Entonces ahí, ¿cierto?, nos preguntan por esa probabilidad en la letra D. Y en la letra D, ¿cierto?, ahí nosotros escribimos esa probabilidad, la probabilidad de que X sea menor a 3, de que se saquen menos de 3. Entonces ello sería la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2. Entonces eso sería, ¿cierto?, 0,30. 0,10 más 0,20. Entonces sería eso 0,30. Sería, ¿cierto? Por tanto, la probabilidad de que en un día cualquiera, se saquen menos de 3 partes, es de 0,30. Entonces, por tanto, de esa forma, ¿cierto?, se va respondiendo. Siempre, chiquillos, con su desarrollo, siempre con la interpretación, ¿ya? Todo conlleva puntaje. ¿Ya? Entonces ahí para que ustedes también lo consideren. Vamos a hacer el ejercicio 2. Aquí se los voy a dejar solamente para que ustedes lo realicen. Aquí en este ejercicio 2 es el mismo del anterior, ¿cierto? Basándose en una distribución de probabilidades lista, ¿cierto?, de una variable aleatoria discreta, tanto para una variable, ¿cierto?, X, que es la cantidad de palabras que recuerdan los estudiantes, y la variable Y, que sería la cantidad de números que recuerdan los estudiantes. Entonces, por tanto, ¿cierto?, nos preguntan ¿qué es más probable que recuerden al menos 3 palabras o al menos 3 números? Entonces, ahí lo que nos están preguntando, ¿cierto?,
tenemos que decir, ¿cierto? La probabilidad de que X sea acá mayor o igual a 3. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 3, porque nos están diciendo al menos 3 palabras, ¿cierto? Entonces al menos indica el valor y más del valor. Y también nos preguntan la probabilidad de que recuerden, ¿cierto? Al menos 3 números. Entonces también acá la probabilidad de que I sea mayor o igual a 3. Entonces de esa forma ahí ustedes ven después, calculan esas probabilidades y responden qué es más probable que recuerden, al menos 3 palabras o al menos 3 números, ¿ya? Y ahí también calculan el promedio, ¿cierto? El promedio y la desviación estándar. Vamos a ir al ejercicio 3 para ver, ¿cierto? La distribución normal, para ir viendo la distribución normal, y en la cual acá, ¿cierto? Nosotros vemos que dice el ejercicio 3, suponga que los puntajes en la PSU de matemáticas, suponga que los puntajes en la PSU de matemáticas estaba revisando si estaba grabando, ya. Dice se distribuyen en forma normal con media 505, con media 505 y desviación estándar 107 puntos. Dice, si 10.000 alumnos rinden la PSU y para postular a la universidad se exige un mínimo necesario de 400 puntos. Entonces nos preguntan ahí en la letra A, ¿cuántos alumnos podrán postular a la universidad? Entonces, lo primero que hay que hacer acá es definir la variable de interés, ¿ya? Y la variable de interés, ¿cierto? Ver qué tipo de distribución tiene, si vive bajo cierta distribución. Acá dice que vive bajo una distribución normal. Entonces, por tanto, primero que todo vamos a identificar la variable de interés. Entonces, ahí nos vamos a abrir otra página y nos vamos, ¿cierto?, a el ejemplo 3. El ejemplo 3, ¿cierto? Identificamos X, ¿cierto?, como puntaje, ¿cierto?, en la PSU, puntaje en la PSU de matemáticas. Puntaje en la PSU de matemáticas. Ya, la variable, ¿cierto?, la variable X, la variable tiene distribución normal con media, ¿cierto? 505 puntos, con media 505 puntos y desviación estándar 107 puntos. ¿Ya? Y desviación estándar 107 puntos. Entonces, por tanto, lo que nosotros, ¿cierto?, debemos realizar, ¿cierto? Lo que nosotros debemos realizar es ahora, nos preguntan por una probabilidad, porque nos preguntan cuántos alumnos podrán postular a la universidad, basándose en que para poder acceder, ¿cierto?, se debe tener un mínimo de puntaje de 400 puntos. Entonces, por tanto, ahí la probabilidad de que X, ¿cierto?, sea, si nos dicen un mínimo, indica que es mayor, ¿cierto?, o igual o mayor que 400. Como es continua, ¿cierto?, da lo mismo que sea mayor o mayor o igual porque el valor lo toma igual. ¿Ya? Entonces, ello nos lleva a decir, ese valor es muy grande, tenemos que estandarizarlo, ¿cierto? Entonces, ahí sería la probabilidad, ¿cierto?, de Z, cuando nosotros estandarizamos este valor, le restamos la media, le dividimos la desviación estándar, le respetamos, ¿cierto?, esa a la derecha, mayor o igual que 400, le restamos 505 y le dividimos 107, que sería la desviación estándar. Entonces, por tanto,
ese valor, ¿cierto? Z que sea mayor o igual al valor que nosotros vamos a encontrar ahí. Entonces, ¿qué valor nosotros encontramos ahí? 400 menos 505 dividido en 107. 400 menos 505 dividido en 107. Nos da un valor de 0,98, pero nos da negativo, ¿cierto? Nos da negativo ese valor, 0,98. Entonces, por tanto, ¿cierto? Ahí nosotros encontramos esa probabilidad, la podemos encontrar directamente a través del R, ¿cierto? O también acá directamente a través de la tabla. Como tenemos valores negativos, ¿cierto? Los podemos pasar al valor positivo y nos va a dar la probabilidad de que Z, ¿cierto? Al cambiarle el signo al valor, nos cambia la dirección de la cola. Si está hacia la derecha, tiene que ser hacia la izquierda con el valor positivo. Entonces, de esa forma, ¿cierto? Nosotros encontramos acá esa probabilidad ahora a través del R, ¿cierto? El del R la podemos encontrar así mismo, que vamos a llegar a la misma probabilidad, ¿cierto? Ahí ustedes después hacen el cálculo. Y si la vemos en la tabla, ¿cierto? Nosotros buscamos 0,98 en la tabla y seguimos hacia arriba. Seguimos hacia arriba y la tabla de la distribución normal estándar 0,98, entonces ahí la encontramos, ¿cierto? Nos posicionamos acá, donde está, como está hacia la izquierda, ¿cierto? 0,9, esta tabla está hasta la izquierda, 0,98, entonces buscamos 0,98, miramos la columna 8 y 0,90, entonces sería 0,8365. Entonces nos vamos a la pizarra, ¿cierto? Para completar la probabilidad y eso sería, ¿cierto? Igual a 0,8365. Entonces, por tanto, la respuesta que debemos dar, no nos preguntan por una probabilidad, nos preguntan, ¿cierto? Por una cantidad. Dice, si 10.000 alumnos rinden la PSU, dice, ¿cuál es la probabilidad? Si 10.000 alumnos rinden la PSU, ¿cuántos alumnos, cierto, podrán postular a la universidad? Entonces calculamos la probabilidad, ¿cierto? Que nos estaban preguntando de que tenían que tener un puntaje mínimo de 400 puntos para poder, ¿cierto?, ingresar. Entonces, por tanto, ¿cuántos podrán postular? Se multiplica, ¿cierto? Los 0,8365 se multiplica por 10.000. ¿Ya? Entonces ahí abrimos otra página. Entonces, acá la pizarra 0,8365 la multiplicamos por 10.000 y eso nos da un total de 8.365 alumnos podrán postular a la universidad. Podrán postular a la universidad. Luego, la letra B nos preguntan a través de un percentil, nos preguntan ahora encontrar la variable estandarizada, ¿cierto? Y a través de la variable estandarizada encontrar la variable en bruto, porque nos preguntan si a los alumnos que obtengan puntajes superiores al percentil 90 se les ofrece una beca. Dice, ¿qué puntaje será el mínimo para acceder a la beca? Entonces acá, ¿cierto? Nos están preguntando por el puntaje. Entonces, ese puntaje lo debemos obtener a través de la, ¿cierto?, de la variable estandarizada. ¿Por qué?
Porque la variable estandarizada, ¿cierto? Nos indica que z, ¿cierto? La variable estandarizada, eso es igual a la variable en bruto, se le resta el promedio, ¿cierto? Y se le divide la desviación estándar. Cuando nosotros, ¿cierto? Encontramos la incógnita, en este caso es x, ¿cierto? La incógnita. Entonces nosotros multiplicamos cruzado, x menos la media es igual a z por sigma, ¿cierto? Z, y z conlleva el percentil 90. Entonces tenemos que encontrar, a través del percentil 90, tenemos que encontrar el valor de z. Al revés de lo que nosotros encontrábamos, a través de un percentil, encontrar el valor de z. Para obtener a través de z, obtener x, ¿ya? Entonces, z, ¿cierto? Por sigma. Entonces, por tanto, nuestra incógnita que es x es igual, si en la media está restando, pasa para el otro lado sumando. Entonces, por tanto, la z, ¿cierto? Del percentil 90 se multiplica por desviación estándar, que sería 107, ¿cierto? Y se le suma la media, que sería 505. 505 puntos. Entonces acá nos queda encontrar el percentil 90, ¿cierto? El valor de z que vive bajo ese percentil. Entonces se los voy a enseñar a buscar a través de la tabla, ¿cierto? Y a través del R también. Entonces a través de la tabla, ¿dónde nosotros encontramos el percentil? A través de la tabla, ¿dónde nosotros podríamos encontrar el percentil 90? Tenemos que buscarlo dentro de la tabla. En la tabla aparecen probabilidades, ¿cierto?, que se encuentran hacia la izquierda. Esas probabilidades que están hacia la izquierda son probabilidades grandes, mayores o iguales a 50. Entonces, por tanto, el percentil 90 lo vamos a encontrar en esta tabla. Entonces, nosotros, ¿dónde encontramos el percentil 90, chiquillos? Acá, donde dice 0,8997 y también el que dice 0,9015. Entonces, ¿qué es lo que hace el R? El R busca el exacto, el 0,89. Este dice 0,90. Lo aproxima a 90 al tiro. Entonces, lo que se hace, ¿cierto? Comúnmente, teóricamente, uno toma el valor, el R lo encuentra inmediatamente y dice que es 1,28 cuando nosotros lo encontramos. El R dice que es 1,28. Pero lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Es como interpolar entre estos dos valores, ¿cierto? Y nosotros lo que hacemos es encontrar ahora z a través de estos dos percentiles y sumamos y dividimos por 2. 1,28 más 1,29 y se divide en 2. Y nos da 1,285. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros encontramos ahora, ¿cierto? Vamos a abrir otra página. Vamos a completar acá x, ¿cierto? X es igual a 1,28, que sería el percentil z. Vamos a tomarlo como el R, ¿cierto? 1,28 por 107 más 505. Entonces, ¿dónde nosotros lo buscamos en el R? Este percentil. Abramos el R, que delante no quería dejar mostrarme, por eso lo cerré, no me quería dejar mostrar la materia. Ahí está, el R Commander. Ok. Entonces nos vamos nosotros acá a distribuciones continuas, distribución normal, cuantiles normales, ¿ya? Entonces nos pide cuál es el percentil, cuál es la probabilidad. Entonces ahí nos dice, y ahí le colocamos 0,90, ¿ya? Y ahí nos dice qué media y qué desviación típica, 0 y 1. O sea, no, siempre la distribución normal estándar. ¿Ya? Y ahí bajo la cola izquierda, porque ahí se encuentran las probabilidades, ¿cierto? Mayores a 50, al 0,5. Mayores o iguales a 0,5. Entonces ahí le colocamos aceptar y nos da, ¿cierto? Exacto 1,28.
¿ya? Entonces no nos da la interpolación de los dos. El R toma inmediatamente el valor del exacto de la tabla, que sería 1,28. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con el mismo, entonces ahí nosotros vamos a reemplazar y nos dice que es el valor, ¿cierto? 1,28 multiplicado por 107 y le sumamos 505. 641,96 puntos, ¿cierto? Es el puntaje mínimo para acceder, ¿cierto?, a la beca. 641,96 puntos, ¿cierto? Es el puntaje mínimo, es el puntaje mínimo para acceder a la beca. Para acceder a la beca. Entonces, de esa forma, ¿cierto? Vamos a ir realizando ejercicios de la distribución normal, ¿ya? Entonces, chiquillos, vamos a quedar hasta acá para que ustedes vayan estudiando la clase que vimos hoy día. Va a quedar grabada en la plataforma LMS. Yo, en cuanto salga, la voy a dejar cargando en YouTube para así poder dejarles el link en la plataforma LMS, ¿cierto? Ya descargado y que ustedes lo puedan ver, ¿cierto? De corrido, el video. Entonces, nos estamos viendo, esperando que nos veamos el próximo jueves 9 en la clase, ¿cierto? Próxima a las 16:50. Cuídense mucho, chiquillos. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao.